Muy buenas noches, bienvenidos a Zona de Impacto. Estamos en Rompeviento Televisión por Internet, donde vamos a hablar de la corrupción, el lavado de dinero y, por supuesto, la impunidad que, como dice el doctor Edgardo Buscaglia, finalmente lleva esto a la muerte de miles de personas, no nada más al enriquecimiento de algunos políticos. En todos estos temas tiene que ver, por supuesto, la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, su relación con Kate del Castillo, la actriz, el tema de Humberto Moreira, el exgobernador de Coahuila que ya es detenido, ya está siendo juzgado en España y por supuesto todo lo que está sucediendo en Guerrero. A final de cuentas, todo se reduce a corrupción, lavado de dinero e impunidad en nuestro país. Comenzamos. Bueno, pues empezamos con Rompeviento Televisión por Internet. Ya sabe, estamos aquí en Zona de Impacto y vamos a hablar de este asunto que tiene que ver con Humberto Moreira, con el PRI, con Joaquín Guzmán Loera, Kate del Castillo y el estado de Guerrero. De telón tenemos la violencia, de telón tenemos gobiernos encabezados por el PRI, ya sea la presidencia o el estado de Guerrero. De telón tenemos la impunidad, lavado de dinero, desvío de recursos. Todo esto, como lo dice acertadamente el doctor Edgardo Buscaglia y uno de los investigadores de campo, no de escritorio, que más ha trabajado sobre el tema del narcotráfico en diversos países del mundo, es Edgardo Buscaglia. Él nos ha dicho que finalmente esta combinación de desvío de recursos, lavado de dinero, impunidad, tiene como resultado la violencia y finalmente, mientras unos se enriquecen, mientras unos comercializan con el dolor ajeno, otros terminan perdiendo la vida. Bueno, de todo este tema vamos a hablar ahora en este primer segmento y mire, quiero empezar con el señor Humberto Moreira. Como usted recuerda, el arranque de este año nos ha dado unos viernes bastante interesantes informativamente. Primero fue el día 8, el viernes 8, que fue la recaptura de Joaquín Guzmán Loera. Lo platicamos aquí en el programa pasado con la especialista Maridalia Gómez, una excelente periodista. Y también el siguiente viernes, el 15, nos enteramos de la detención de Humberto Moreira. ¿Por qué es tan importante Humberto Moreira? No porque haya sido un gobernador de un estado que está sumido en la violencia, en el narcotráfico, con una serie también de desapariciones, de fosas clandestinas. No, no tanto por eso, sino ¿qué hay detrás del señor Humberto Moreira? Bueno, está todo un aparato de Estado, ¿sí?, que tiene al frente al Partido Revolucionario Institucional. Cuando el señor Humberto Moreira fue gobernador del estado de Coahuila del año 2015 al 2011, venía de haber hecho un pacto con su tutora, que es la maestra Elbester Gordillo, quien hoy está en prisión por presunto lavado de dinero que hasta la fecha no le han podido comprobar las autoridades, pero bueno, ella está internada, en estos momentos está en un hospital y está buscando amparos para no ser regresada al reclusorio femenil y poder llevar todo su proceso penal en su casa, como lo dicta exactamente el Código Penal Federal, que es parte de los beneficios que le da a las personas mayores de 70 años. Bueno, ¿por qué estoy hablando del Elbester Gordillo? Porque ella es la tutora, ella es la creadora de esto que se llama Humberto Moreira. Me refiero a esto como un ser político, como un animal político que es el señor, que se fue desvirtuando poco a poco. Recordemos que Humberto Moreira es maestro y de hecho uno de sus hermanos llegó a ser dirigente de la sección del CENTE allá en el estado de Coahuila
y bueno, después de que él empieza a tener un gran desarrollo político al lado de la maestra Elbester Gordillo, él empieza a buscar la gubernatura. Para esto, él ya era presidente municipal de Saltillo y tenía un pequeño problema, que el entonces diputado federal del PRI, Manlio Fabio Beltrones, estoy hablando de la legislatura 2003-2006, cuando el señor Vicente Fox era el presidente de este país. En esa época, él no era coordinador propiamente, era el coordinador de facto, era quien llevaba las riendas y determinaba quiénes podían aspirar a ciertas gubernaturas. Recuerde usted que la Cámara de Diputados viene siendo la caja de resonancia de todos los que aspiran después a ser gobernadores en sus entidades. Y también recordemos que la señora Elbester Gordillo había llegado como coordinadora de la Cámara de Diputados, ¿sí?, en la legislatura 2003-2006, pero fue removida de su cargo por varias diferencias. Llegó el señor Emilio Choifet, pero de facto seguía siendo el actual dirigente nacional, Manlio Fabio Beltrones. Por lo tanto, tuvo que haber una alianza ahí para que el propio Beltrones terminara apoyando al señor Humberto Moreira para que llegara en un camino que lo tuviera más libre y poder llegar a la candidatura del gobierno de Coahuila. Era el candidato de Elbester Gordillo. Finalmente llega, está en la gubernatura del año 2005 al 2011, pero un poco antes de concluir su gestión del periodo legal, él abandonó la gubernatura para poder ser el dirigente nacional del PRI. Recuerde que estamos en los meses previos a la elección del candidato del PRI a la presidencia de la República, es decir, Enrique Peña Nieto. Entonces, el señor Humberto Moreira fue movido, se fue ubicando estratégicamente en posiciones que a final de cuentas le estarían dando grandes beneficios. El señor Moreira hoy está en una cárcel de España y está porque durante este periodo 2005-2011 desvió recursos, por lo menos es de lo que se le acusa, no nada más por haber dejado una megadeuda de poco más de 3,000 millones de pesos para el gobierno de Coahuila, dejando las arcas vacías del Estado, sino porque habría desviado parte de esos recursos para beneficiarse de manera personal. Aquí la gran incógnita, es si realmente se benefició él o terminó beneficiando a todo un aparato de Estado. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando él llega a la dirigencia nacional del PRI, que lo hace el 4 de marzo del año 2011, y donde llega con esta bandera del Estado de Derecho, de brindarle la integridad y la seguridad a todos los mexicanos, de lograr que haya este Estado de Derecho para poder brindar soluciones a las distintas controversias que se dan en este país. Cuando llegó bajo esta bandera, algunos meses después, hubo una reunión en Texas, ¿sí? En Texas, uno de los estados de donde se dice tiene varias propiedades, tanto él como su exsecretario de Finanzas. Todo este entramado político tiene que ver porque en esa reunión en Texas estuvieron en la casa de un personaje llamado Carlos Castillo Cervantes, un proveedor de asfalto en diversos gobiernos estatales priistas. Uno de ellos, por supuesto, fue Coahuila, fue Veracruz con Fidel Herrera, y esta reunión en su casa en Texas estuvieron varios exgobernadores y varios gobernadores. Ahí decidieron que se iban a pronunciar e iban a impulsar a Enrique Peña Nieto como el candidato a la presidencia de la República. ¿Okay? Ese es el antecedente de lo que hoy estamos viendo de lo que está sucediendo en España, ¿sí? Pero ¿qué sucedió del año 2005 al año 2011 con Humberto Moreira al frente del gobierno de Coahuila? Pues que hubo una serie de desvío de recursos
En su momento, la revista Proceso, usted recordará que el tema de FICREA, recordará a este personaje, el propietario de FICREA, el señor Rafael Antonio Olvera Amezcua, un señor que hoy por hoy no sabemos dónde está, no está pagando el fraude que le hizo a varios de los ahorradores, ¿sí? Bueno, pues este señor, durante 1 año y 6 meses, ¿sí?, en el periodo de la administración del señor Humberto Moreira, él le hizo un contrato con el gobierno de Coahuila. En ese contrato, bueno, fueron varios, pero de los que en su momento publicó la revista Proceso, sumaban cerca de 812 millones de pesos. Esos 812 millones de pesos eran por una renta de diversos vehículos, ambulancias, helicópteros, pickups o trocas, como les llaman, de diversas secretarías del Estado, ¿sí? Todos estos vehículos los rentó a cambio del pago de 812 millones de pesos, ¿sí? ¿Con qué le pagó el gobierno de Humberto Moreira a este señor que después, años después, defraudaría a través de su caja de ahorro llamada FICREA? Pues le pagó con las famosas participaciones federales, es decir, lo que se aprueba en la Cámara de Diputados para que sea parte del gasto de los gobiernos estatales. Es decir, esto era un negocio seguro, puesto que aunque el gobierno del estado no tuviera recursos propios, sabía que iban a llegar del gobierno federal y de ahí se le iban a pagar estos 812 millones de pesos. Esto es algo regular, es algo, este tipo de contratos recurren mucho a los gobiernos de los estados. El problema aquí es que los vehículos que le rentó el señor Olvera Amezcua al señor Humberto Moreira eran vehículos del propio gobierno del estado. Esta es parte de la madeja del desvío de recursos y por los cuales hoy el señor Humberto Moreira, ex dirigente nacional del PRI, está siendo procesado en España. Nos vamos a un pequeño corte y vamos a terminar de redondear este tema para poder entender por qué el PRI está detrás de todo esto que se llama impunidad, a pesar de que Humberto Moreira, cuando llegó a la dirigencia nacional del PRI, habló de un Estado de Derecho.
Bueno, el señor de FICREA no sabemos dónde está, pero lo que sí tenemos la certeza, porque así lo marcan los contratos de los cuales los tenemos en nuestro poder, es que él ayudó a que se desviaran parte de estos recursos del gobierno del estado, sino que se desviaran, sí, hay que corregir, hay que precisar. Este señor ayudó a que el señor Humberto Moreira, siendo gobernador de Coahuila, utilizara las participaciones federales para pagar un servicio de renta de unos vehículos que eran propiedad del gobierno estatal. ¿Ok? En esos contratos se habla, ¿sí? Se establece que después de que se establece el contrato, el señor Olvera Amezcua le cede el derecho de cobro, o sea, por lo que le iban lo que iba a estar cobrando en participaciones federales al gobierno de Coahuila, le cede el derecho de cobro a un banco, Bank of New York Mellon, un banco, ¿sí? Una firma que es una de las filiales de JP Morgan, una gran firma estadounidense. ¿Okay? ¿Por qué es importante? Y mire, estamos hablando del año 2010 al 2011, cuando se dieron estos contratos. Este banco es el mismo banco en el cual habría depositado el señor Humberto Moreira el recurso que desvió del gobierno del estado de Coahuila, ¿sí? Y que el señor, uno de sus colaboradores en todo este entramado financiero, el señor Rolando González Treviño, declaró en España, ¿sí? Cuando fue detenido por este desvío de recursos. En este mismo banco que se utilizó para lo de las participaciones federales por la renta de vehículos, de quien después fue el propietario de FICREA. ¿Sí? Ahora, ¿por qué también es importante y por qué seguimos hablando del PRI? Porque durante la campaña a la presidencia de la República se habló en varios medios que, y bueno, a la revista Proceso también se le dijo que una de las maneras de allegarse de recursos para la campaña presidencial fue solicitándole parte de los recursos que tenían los gobiernos priistas en diversos estados. Incluso se decía que en un helicóptero llegaban gente ligada a Enrique Peña Nieto a cada gobierno estatal y les daban el dinero en efectivo, dinero que después fue utilizado para la campaña presidencial y que pasaría a formar parte de todo este entramado que en un momento conocimos como el Monexgate, ¿no? Que es de donde se financió la campaña del señor Enrique Peña Nieto. Además de todo esto, ¿sí? Cuando el señor Humberto Moreira deja la gubernatura para irse a la presidencia, a la presidencia del Revolucionario Institucional, para en un cónclave en Texas decidir que van por el señor Enrique Peña Nieto como el candidato a la presidencia de la República, ¿sí? En todo este momento hay en el entonces secretario de Hacienda, el señor Cordero, de Acción Nacional, y que aspiraba a ser el candidato del PAN, da a conocer o filtra en el periódico Reforma que el señor Humberto Moreira había dejado al estado de Coahuila con una deuda millonaria de 3,000 millones de pesos y que esto se había hecho a través del cobro de las participaciones federales, las mismas de las que les estuve hablando hace un momento, para el pago de la renta de vehículos del señor Olvera Amezcua. Y también se dijo que el señor, tanto Humberto Moreira como su secretario de Finanzas, el señor Sergio Villarreal, ¿sí? Presentaron documentos apócrifos a la Secretaría de Hacienda para justificar el uso de las participaciones federales. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque las participaciones federales únicamente deben de ser utilizadas para obra pública. De ahí que los diversos estados carezcan de obras, carezcan de servicios, porque terminan siendo desviadas hacia otros fines, generalmente fines políticos. Después de que el señor
Humberto Moreira tiene que renunciar ante este escándalo, ¿sí? Al siguiente año, ya habiendo ganado la presidencia de la República el señor Enrique Peña Nieto, antes de que tomara posesión el 3 de octubre del año 2012, aparece muerto uno de los hijos del señor Humberto Moreira, ¿sí? Nunca se supo con precisión qué fue lo que sucedió, pero en algunos círculos se habló del crimen organizado que había participado en esta ejecución de este joven. Y curiosamente, después, al mes siguiente, en noviembre del 2012, la Procuraduría General de la República exoneró a Humberto Moreira de cualquier desvío de recursos, ¿sí? Durante su paso por el gobierno del Estado. Hoy, el señor Moreira está encarcelado en España justamente por el presunto desvío de las participaciones, por el presunto desvío de los recursos del Estado y utilizando como uno de los vehículos para triangular este mismo banco que le menciono, de Bank of New York Mellon, el mismo banco. El señor todavía tiene algunos días para presentar pruebas a su favor, decir que esto no sucedió. Sin embargo, uno de los empresarios, el señor Rolando González Treviño, hace toda una declaración. Yo les recomiendo muchísimo lo que apareció en el diario El Norte de Monterrey el día 16 de enero, donde viene toda gran parte de la investigación que se está llevando en España y de cómo fue que se estuvo desviando estos recursos. A final de cuentas, según parte de esta investigación, esos recursos habrían ido a parar, ¿sí?, a los bolsillos de Humberto Moreira para comprar diversas estaciones de radio que eran propiedad del señor Rolando González Treviño. Lo que sí queda claro es que ese dinero sí era del gobierno del Estado. Bueno, ¿por qué estamos hablando de este señor Humberto Moreira o por qué le estamos dando tanto tiempo? Porque finalmente terminamos en lo que se llama la impunidad, uno de los elementos de los cuales habla el señor Edgardo Buscaglia para terminar en la violencia. Y si de violencia se trata, pues no podemos olvidar lo que está sucediendo en Guerrero. Es un caso verdaderamente preocupante porque así como desaparecieron 43 estudiantes entre el 26 y el 27 de septiembre del año 2014, así el día 9 de enero de este año fueron levantados 21 personas del municipio de Arcelia que iban a una boda, personas que fueron levantadas por el crimen organizado. De un municipio, de un estado que es recuperado por el PRI, ¿sí?, y donde recientemente había estado el señor Enrique Peña Nieto presentando parte de la nueva estrategia en Guerrero para atacar el crimen organizado. La presencia del PRI en este estado en especial, así como la del PRD en Michoacán, tiene que ver en algunos lugares con esta connivencia que ha tenido con el crimen organizado, ¿sí? Arcelia, el municipio al cual pertenecen estas 21 personas, o Ajuchitlán, otros de los municipios de los cuales eran 5 maestros que fueron también levantados en esos días, de los cuales uno apareció muerto, 4 ya aparecieron también, ¿sí? Forman parte de toda esta zona de tierra caliente, ¿sí?, que colinda con el estado de Morelos un pedacito y con el Estado de México. Estos municipios están siendo escenario de una lucha entre diversos organizaciones criminales, ni siquiera les podemos llamar cárteles, pero sí son organizaciones criminales locales, ¿sí? Mire, nada más para que se dé una idea de lo que es Arcelia. Arcelia es un municipio al cual tú no puedes entrar si no tienes la anuencia, ¿sí?, del grupo criminal que en ese momento está llevando el gobierno ahí, ¿sí? Y ellos también te dicen a qué hora puedes salir también, o en qué momento tienes que salir de manera urgente. Vamos a escuchar un pequeño video
¿sí?, que tiene que ver con una canción, un corrido que alguien le hizo a los integrantes de la familia que era, ¿sí?, era hasta antes de que llegara el actual gobernador priista Astudillo, ¿sí?, era territorio de la familia este municipio de Arcelia. Hoy se lo están disputando también los caballeros templarios. Vamos, por favor, a escuchar, póngale mucha atención a la letra de este corrido. Ahí les va esta rola, cabrones, para la gente pesada, ¿no? Puro Guerrero, Arcelia Guerrero y Estado de México. Ahí va. Esta es una rola dedicada para la familia michoacana. Pura gente bien pesada, no les hace nada. Contras que entran se los lleva la chingada. Aquí en mi tierra calentana los mira semana tras semana. Esta es una rola dedicada para la familia michoacana. Pura gente bien pesada, no les hace nada. Contras que entran se los lleva la chingada. Aquí en mi tierra calentana los mira semana tras semana. Siempre bien alertas por las calles de Arcelia Guerrero, todos bien armados como unos guerrilleros. Puro AK-47 llama dos cuernos de chivo, halcones al pendientes por si caen operativos. Todos bien unidos, todos tan bien decididos. Saludos para el 8, ya se la ha rifado con toda su gente. Se han topado con el puto ejército de frente. Es gallo jugado para los plomazos, sigue aquí presente. Su grado es comandante, bien humilde y valiente. Mandando un 111 para el comandante Feyo, pues en varias ocasiones también él se la ha rifado con azules y soldados. También él se ha enfrentado, respetado donde quiera, en varios estados. También para el Alegre se la está rifando, abriendo plazas por la sierra, entrando y matando a los ratas, levantando. Todos esos contras se los va eliminando, al gobierno enfrentando. El Alegre la ha librado, es gallo jugado. Pues ya lo ha demostrado. Bueno, la familia michoacana, que es a quien le hacen este corrido, bueno, no es un corrido, esta canción, ¿sí? La familia michoacana se dedica a parte del trasiego de la droga, de siembra de la amapola, que está en toda esa zona, muy cerca de Iguala, ¿sí? Esto es obtener dinero sucio de parte de lo que llamamos el narcotráfico, trasiego, dinero sucio. Recuerde que también es los secuestros, también son los secuestros. Bueno, esto forma parte de esta fórmula de la que nos habla el doctor Edgardo Buscaglia. Vamos a ver en el siguiente segmento dónde está exactamente ubicado a Arcelia, porque es una zona que se está disputando, le decía hace un momento, antes de que llegara Astudillo, el actual gobernador del PRI, al estado de Guerrero, estaba Ángel Aguirre, del PRD, y bueno, después estuvo el maestro, una vez que sucedió lo de los chicos, los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en septiembre del año 2014. Estando el gobierno del PRD al frente, ¿sí?, en esa época la familia michoacana era la que dominaba este municipio de Arcelia y parte del Estado de México. Regresando del corte, vamos a explicarles qué es lo que hoy está sucediendo y por qué los levantados, los 21 que iban a la boda y los 5 maestros de Ajuchitlán. Rompeviento TV. Periodismo crítico e independiente. Mirada crítica. Noticiario conducido por Héctor Javier Sánchez, dedicado al análisis de las noticias más importantes. La Cuadratura del Círculo, un espacio conducido por Daniel Gershenson, dedicado a la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente y el patrimonio cultural. Lo que Rompeviento se llevó. Un programa presentado por Jesús Taylor, dedicado a los amantes y adictos al cine. De este lado, periodismo desde abajo, desde la cercanía con los procesos y movimientos que marcan nuestro tiempo. Conduce la periodista Blanche Petrich.
0 decibeles. Programa que registra los sonidos y píxeles de la escena musical contemporánea. Conducen Luis Cortés y Santiago Flores. Perspectivas. Programa de entrevistas conducido por Ernesto Ledesma sobre la situación política y social dentro y fuera del país. Serapaz. Un espacio para el análisis de las luchas sociales y los procesos de paz en México. Conducen Pablo Romo, Alberto Solís y Citlali Hernández. Jaque al Rey. Programa de debate y pensamiento crítico. Una coproducción con la revista Hashtag. Conducen Erika Paz y Ricardo Bernal. Luchadoras. Una mirada a las mujeres que en todos los rincones del planeta luchan por sus derechos. Conducen Lulú Barrera y Perla Vázquez. El Chamuco TV. Primer programa de moneros en la televisión mexicana por internet. Conducen Alma Soto y los moneros La Dama y Rapé. A Contracorriente. Un espacio para aquellos que le han dicho su verdad al poder y conservan la esperanza aún en tiempos difíciles. Conduce Luis Hernández Navarro. Megáfono, programa dedicado a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Una coproducción con Artículo 19. Zona de Impacto. Noticiario sobre los hechos políticos y sociales que interesan a la sociedad mexicana. Conduce Jesús Cervantes. Periodistas de a pie. Un análisis de la realidad nacional desde la trinchera de un periodismo crítico y con compromiso social. Rompeviento TV. Información a profundidad. Rompeviento TV rompe fronteras y llega a Oregón y California. Rompeviento TV. Por el derecho a informar y ser informados. Bueno, estábamos hablando de Arcelia, de Ajuchitlán, de toda la zona caliente de el estado de Guerrero, y que antes de que llegara esta administración, esa parte estaba siendo dominada por la familia, en especial por quien se hace llamar el pez o el mojarro. Incluso, nomás les digo un dato. Arcelia, de este lugar de donde son originarias estas 21 personas que desaparecieron el sábado, bueno, fueron secuestradas, fueron levantadas el sábado 9 de enero, cuando iban a una fiesta, a una boda, y de ahí de Arcelia, de este municipio donde son estas personas que ya aparecieron, hay que aclararlo, ya fueron liberadas. Arcelia colinda con Tlatlaya. ¿Recuerda usted Tlatlaya? Aquel lugar donde existe una bodega en que el 30 de enero del año 2014 fueron asesinados de manera extrajudicial por lo menos 21 personas. Una sí murió en el enfrentamiento por parte de integrantes del ejército, ¿sí? Esta nota que dio la vuelta al mundo porque era un asesinato extrajudicial por parte de una ejecución extrajudicial, porque todos los asesinatos son extrajudiciales, ¿verdad? Fue por integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, de esos 22 jóvenes que murieron en esa bodega, todos formaban parte del grupo de la familia y todos habían estado, les acababa de dar ese día, la noche de descanso, su líder, que es el pez, quien estaba a menos de 1 kilómetro de distancia de la bodega. Él se había ubicado en una zona para descansar y los jóvenes habían decidido quedarse en esa bodega. Bueno, Tlatlaya colinda con Arcelia. Tlatlaya está en el Estado de México. Por eso usted, cuando escuchó esta canción que le compusieron a la familia,
empieza hablando con el Estado de México, porque ahí hay una fuerte presencia de la familia. Mire, vamos a ver este mapa, si lo pudieran acercar para ubicar. La parte que está en rojo, de su lado izquierdo, o bueno, de su lado derecho de su pantalla de computadora, la parte de rojo, usted va a ver uno de los municipios más grandes, se llama Arcelia. Arriba dice Edomex, ¿sí? Ahí es donde está Arcelia. Esa parte de rojo es, ya, perfecto, ahí lo tenemos. Las zonas de rojo es donde domina actualmente la familia, ¿sí? Toda esta parte es lo que se llama la zona caliente y está siendo disputada por el grupo de los Caballeros Templarios, en especial por uno de sus líderes de esa zona, de quien se hace llamar el Tequilero. El Tequilero fue uno de los sicarios de quien hace rato le mencioné, que se hace llamar el Pez o el Mojarro, es decir, el líder al que le mataron los 22 muchachos en Tlatlaya, en el Estado de México. Me gustaría que no lo estuvieran moviendo tanto y que lo dejaran estático el mapa, ¿sí? Porque la parte que nos interesa es justamente la zona caliente. Esa parte, la parte en rojo, está siendo hoy disputada por los Caballeros Templarios. Bueno, según ha trascendido en el estado de Guerrero, quien habría levantado a estas personas en el municipio de Arcelia que se iban a la boda eran justamente los Caballeros Templarios, y que fue con el Tequilero con quien habrían negociado para que fuera liberado. Ajuchitlán. Ajuchitlán está también en esa parte, en esa zona de rojo, y en Ajuchitlán hay un área que es dominada por la familia y otra que es dominada por los Caballeros Templarios. También tenemos San Miguel Totolapan. En San Miguel Totolapan, que es muy cercano a Ajuchitlán, ¿sí? Hay una parte por donde, en la que atraviesa el río Balsas. Bueno, es curioso porque es la parte un poquito como moradita, que tiene el número 3. Ese es San Miguel Teleolapan, perdón, no Totolapan, Teleolapan. Ese municipio, de un lado del río, es dominado por la familia y del otro lado del río es dominado por los Caballeros Templarios. Es uno de los municipios que se están disputando estos dos grupos. Hay otro mapa, que no sé si por ahí lo tenga la producción, pero eso fue, hay otro mapa en donde se muestra cómo los Beltrán es exactamente. La parte azul que usted está viendo era la parte que dominaban los Beltrán Leiva. Después de que fue abatido y en el 2009 y luego después en el 2010 encarcelado otro de los integrantes de los Beltrán Leiva, toda esa zona empezó a ser disputada por diversos grupos del crimen organizado. Este mapa es un mapa de la Secretaría de la Defensa Nacional a la cual tuvimos acceso, ¿sí? Y entonces toda esa parte azul es muy importante porque estuvo dominada por los Beltrán Leiva. ¿Por qué es importante todo esto? Porque cuando a estos integrantes del crimen organizado los empiezan a asesinar o a encarcelar, entonces grupos locales como la familia, como los Caballeros Templarios, empiezan a disputarse los territorios, incluso con el grupo de los Rojos, que no hay que olvidar que la presidenta municipal de Temisco en el estado de Morelos, que fue también asesinada, fue precisamente o presuntamente por el líder de los Rojos, y a quien le llaman el Carrete. Ese es uno de sus apodos. ¿Por qué es tan importante? Porque, bueno, Guerrero finalmente colinda con el estado de Morelos. Entonces, lo que está sucediendo en Guerrero tiene que ver con el dinero sucio, todo ese dinero sucio que se obtiene de la amapola, del trasiego de la droga, y que al no ser combatido por las autoridades, en este caso
por la autoridad estatal que está al frente del PRI o por la autoridad federal que se encarga del crimen organizado y está encabezado por el PRI, tenemos consecuencia violencia. Tenemos como consecuencia que solamente un grupo se forma parte de estas personas que se enriquecen, obtienen recursos a través de estas actividades ilícitas y una gran parte de la población termina muerta, termina siendo todo lo que llaman las víctimas colaterales. Una de las víctimas colaterales en este caso fueron las 21 personas que fueron secuestradas y los 5 maestros de Ajuchitlán que fueron también secuestrados porque como el tema del narcotráfico, el tema del trasiego de la droga y de la siembra en este momento está siendo muy atacado, los grupos criminales lo que buscan es diversificar sus actividades para seguir obteniendo recursos, en este caso del secuestro, y se habla, según los familiares de algunos de los maestros que fueron secuestrados y que son originarios de Ajuchitlán, y cuando estuvieron en el velorio de uno de los maestros que sí fue asesinado, ¿sí? De estos 5, hablaron de un pago de un rescate que iba de los 100,000 a los 300,000 pesos. Finalmente, todo esto es el cóctel que está por dinero sucio, narcotráfico, desvío de recursos, impunidad y que el resultado es violencia y muerte para gente que no se beneficia de nada de esto. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Estamos en Rompeviento, televisión por internet. Estamos en Luchadoras. Comenzamos. El canto también es una forma de militancia feminista. Los detalles de la ofensiva del Estado de Israel en la Franja de Gaza. En Nigeria, el grupo Boko Haram secuestró a más de 200 jóvenes. En Luchadoras consideramos que el ejercicio y la práctica feministas son un cuestionar constante. Estamos en Rompeviento, televisión por internet, aquí en Luchadoras. Comenzamos. Vamos a cerrar este tema de Guerrero
con una entrevista que le hicieron al presidente municipal de Chilpancingo, quien dice que está siendo amenazado por parte del crimen organizado. Recientemente son 6 amenazas telefónicas, ya están implementadas, ya tienen el teléfono, van a hacer las investigaciones de dónde provienen y de alguna manera son amenazas que tienen que ver con la integridad de mi familia, mi integridad personal. No hay reclamo, hay exigencias en el sentido económico, que la autoridad afloje sus modelos institucionales para que ellos puedan penetrar y ser parte del municipio, del gobierno. Cargos no han pedido todavía. ¿Cuánto es la cantidad económica que le piden? No nos han dicho, exigen cuota, no son cantidades. Bueno, esto es lo que nos dice el presidente municipal de Chilpancingo. Antes de eso, por ahí del mes de noviembre, el presidente municipal de Pungarabato nos dijo en entrevista que el crimen organizado lo estaba amenazando y que le exigía el 20% de las participaciones municipales. Recuerde usted que arrancamos este programa hablando de las participaciones federales que llegaban al Estado y que el señor Humberto Moreira utilizó para cubrir contratos de renta de vehículos. En esta ocasión estamos hablando de las participaciones para los municipios. De esas participaciones, que son muy pocas y que también se deben de destinar únicamente a obra pública, es decir, reparación de baños de escuela, drenaje, servicio de agua potable. Estas participaciones municipales, los grupos criminales le estaban exigiendo al presidente municipal de Pungarabato, quien surgió del Partido de la Revolución Democrática, le estaban exigiendo el 20%. Lo dimos a conocer en su momento, hablamos aquí en este programa por ahí del mes de noviembre de esto, y bueno, y ahora está este tema con el presidente municipal de Chilpancingo. Pungarabato es también un municipio que colinda con el Estado de México. Es un municipio de tierra caliente y también ahí dominaba la familia. Y hoy también los caballeros templarios son los que se están disputando el territorio y hoy le están exigiendo a este presidente municipal de Pungarabato el 20% de las participaciones municipales. El doctor Edgardo Buscaglia, en uno de sus últimos libros, nos habla que justamente el dinero, el gran dinero que obtiene el crimen organizado termina siendo lavado, ¿no? Pero que no nada más se lava el dinero producto del narcotráfico, sino también el dinero producto de la extorsión, pero es dinero suyo y mío que pagamos con nuestros impuestos, es decir, el de las participaciones municipales o estatales que vienen de las participaciones federales que aprueba año con año, cada fin de año, el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados. Entonces, el crimen organizado no solamente se está quedando, ¿sí?, con el producto de la venta de la droga o del trasiego de la droga, sino también con el dinero de nuestros impuestos. Y hasta el momento, ¿sí?, el gobierno encabezado por el Partido Revolucionario Institucional, los gobiernos encabezados por el PRI en diversos estados y diversos municipios no han podido detener, ¿sí?, este lavado de dinero y este desvío de recursos que nosotros aportamos con nuestros impuestos para que pueda llevarse a cabo una buena administración municipal o estatal. Con esto cerramos el tema de Guerrero, ¿no? Pero para terminar de cerrar la pinza de todo lo que lleva a la violencia en el narcotráfico y que forma parte de esta fórmula macabra de la cual nos habla el doctor Edgardo Buscaglia, tenemos que hacer referencia a la impunidad, por supuesto. No nada más la impunidad de Humberto Moreira, a quien el PAN exoneró en noviembre del 2012
y que hoy España tiene detenido. También me estoy refiriendo a la impunidad de quienes, cuando en su momento tuvieron a Joaquín Guzmán Loera encarcelado, estoy hablando del PRI, el PRI que detuvo en febrero del año del 2014 a Guzmán Loera, lo recluyó en el Altiplano, en un penal de máxima seguridad, y durante varios meses, más de un año, estuvo recluido, casi un año y medio, estuvo ahí. No le detectaron, ni tampoco hubo el decomiso de ninguno de sus bienes, ¿sí? Impunemente, las administraciones o los integrantes de la Procuraduría General de la República, del Ministerio Federal, ¿sí?, no armaron el expediente, no lo hicieron demasiado firme como para poder quitarle los bienes a Joaquín Guzmán Loera. ¿Qué es lo que sostiene a un grupo criminal? El dinero. ¿Qué es lo que obtiene con la venta de la droga? Dinero. ¿Cuál es su objetivo? Tener dinero. ¿En dónde se debe de atacar? Principalmente para poder empezar a desarticular una organización criminal, en sus bienes, en sus cuentas bancarias, en sus propiedades, en sus autos, en sus joyas, en los bienes inmobiliarios que compran a través de cuentas, ¿sí?, internacionales, a través de bienes que obtienen en otros países, ¿sí?, a través de dinero que manejan en diversos paraísos fiscales. Y durante el tiempo que estuvo Guzmán Loera en el penal del Altiplano, nunca se le quitó ni una sola de sus propiedades. Hoy tenemos un nuevo show, hoy tenemos un nuevo espectáculo que nos ha ofrecido el gobierno federal, que es la detención de Guzmán Loera y una presunta relación con la actriz Kate del Castillo, supuestamente para lavar dinero, ¿sí? Aunque primero se habló para hacer una película que fuera biográfica del señor Guzmán Loera, y hoy en varios de los medios se habla, se filtran comunicaciones que parece ser o dan a entender que había un trato de negocios entre la actriz y el capo, cuando eso no está demostrado. Pudiera ser una manipulación de la información. Lo que sí es cierto es que algunos medios ya están hablando de las empresas que tiene la señora Kate del Castillo en Estados Unidos y de una empresa que tiene aquí en México que se llama Tequila Honor, Honor del Castillo se llama, y donde, según las filtraciones de la Procuraduría General de la República, Joaquín Guzmán Loera estaría intentando, ¿sí?, lavar dinero a través de esta empresa de Kate del Castillo, de la cual tenemos un pequeño video y con eso cerramos, donde la actriz nos está hablando, está vendiendo, está promocionando su tequila. Y antes de que pasen al video, por favor, déjenme decirles que la Procuraduría General de la República ya anunció este pasado lunes que va a llamar a declarar en calidad de testigo, no en calidad de indiciada, a Kate del Castillo para que hable de estos presuntos negocios con Joaquín Guzmán Loera. Y una de las versiones de las cuales, o una de las fuentes de las cuales parte la Procuraduría General de la República, son estos mensajes de texto a través de teléfonos, mensajes entre el abogado, uno de los abogados de Joaquín Guzmán Loera, que es el señor Granados Flores, y Kate del Castillo, que datan del mes de abril y donde presuntamente se está hablando de un gusto que les daría a los dos porque el señor Guzmán Loera invirtiera en Tequila Honor del Castillo. Nos vamos con el video y con esto les digo muchas gracias por haber estado con nosotros en este martes. Nos vemos la próxima semana. Estoy muy emocionada de compartir con todos ustedes algo que tenía muchas ganas de compartir y que para mí es una pasión porque toda mi vida he vivido de la actuación, desde mi papá y yo y todo esto, y nunca he tenido un negocio que sea aparte de la actuación. Y por primera vez estoy entrando en un negocio que me apasiona, igual que la actuación, que me llena de emoción porque amo México, porque antes que ser actriz soy mexicana y amo México.
y creo que tiene que haber una motivación, creo que tiene que haber una integridad en lo que uno dice, en lo que uno hace y en lo que uno piensa. Así que quiero decirles desde ahorita que voy a sacar un tequila que nos va a hablar a nosotros, a los hispanos.